cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna caridad. Qué cierto es, Herlin, lo que has dicho. Y qué pena quien se haya visto tentado y haya caído en esta terrible tentación que es el decir, bueno, como ya tengo la predicación, el estudio, la reunión de oración cerca, solo apretando un par de botoncitos, pues ya está bien. Hermanos, yo también necesito el calor humano. Le decía a un hermano que en las normas parece ser que dice que uno se puede abrazar 15 segundos. Bueno, pues... Hola, hermano. ¿Cuántos meses sin hacerlo? Gracias, Herlin, por tu testimonio. Pues vamos a empezar lo que realmente consideramos la predicación de hoy. Mira, la misión esencial, lo hemos hablado muchas veces, de nuestra presencia en el mundo como iglesia, es el dar testimonio. Aparte de alimentarnos, ayudarnos y vivir como se ha dicho que lo sentimos necesario juntos. Y creo que debo de insistir en esto. No es normal que en más de una ocasión nos hemos identificado con algún personaje bíblico. Yo me parezco a Pablo, a mí mi héroe es Pedro. Yo es que como piensa... Sí, es verdad, es verdad. Y es muy normal, porque necesitamos referencias de comportamiento. Y es por eso que esta mañana os propongo que recordemos la lectura que hoy se nos ha hecho en Mateo 11, del 1 al 6, en el que unos discípulos de Juan van a preguntar, ¿es tú el que tenía que venir o quizás debemos de esperar a otro? Y va Jesús y da una respuesta que dices, madre mía, en lugar de hacer como nosotros haríamos, una disquisición doctrinal, sí, porque el Hijo del Hombre tal y tal y tal, no, va Jesús y permitirme la palabra suelta, regresad a donde Juan y contadle lo que estáis viendo y oyendo. ¿Cómo? O sea, la respuesta que tengo que darle a Juan es mira y escucha. Bien. Mirad el pasaje de este evangelio que hemos leído, de este trozo, repito, Mateo 11, 6, 1, 6. Nos habla de dos hombres, aparte de los discípulos. Uno es Juan, llamado el Bautista, y el otro, Jesús de Nazaret. Los dos hay que reconocer que son dos hombres, dos personas fuera de lo normal. Juan era un gran profeta, Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la fe que yo creo que todos tenemos hoy aquí. Y es por eso que deseo valorar alguna diferencia en el ministerio de los dos, para que podamos decidir con quién queremos o nos podemos identificar. O como decíamos ayer en el estudio de Romanos, seguir su ejemplo, que no imitar. Aparte de las diferencias, encontramos también que tienen muchas cosas en común. Y la principal es que son dos personas con un llamamiento divino preciso
y precioso. Y ambos son llamados a realizar una misión que fue y es esencial para nuestra salvación. Recordemos algo. Ambos eran judíos. Los dos vivían en la misma época. Ambos formaban parte de un contexto religioso común. Además, los dos parece ser que eran parientes y de la misma edad. Se llevaban una diferencia de unos 6 meses. Los dos además tenían un extraordinario celo por Dios. Los dos también anunciaban la conversión, la metanoia, el cambio, la transformación. En Mateo 3:1 vemos que Juan en el desierto predicaba en el desierto: convertíos porque ya está cerca el reino de los cielos. Ya está cerca. Y en Marcos 1:15 nos dice que Jesús también predicaba: el tiempo se ha cumplido. Subrayo, el tiempo se ha cumplido. Ya empezamos a ver una diferencia. El reino de Dios está cerca. Y Jesús dice que el reino de Dios se ha cumplido. Y ya está cerca, dice el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio, en la buena noticia, en la buena nueva. Sabemos y vemos que sus predicaciones eran escuchadas por el pueblo. Y las escuchaban con deleite y admiración. Sin embargo, también los dos eran temidos por los poderosos religiosos, políticos y económicos como revolucionarios e incómodos. La verdad es que tanto Juan como Jesús fueron escuchados por el pueblo, pero al mismo tiempo temidos por la clase dirigente. La realidad era que, según nos explican los evangelios, una gran cantidad de gente se congregaba alrededor de Juan y de Jesús, y que su mensaje era recibido por muchas personas que creyeron en ellos. Pero los fariseos, que eran gente influyente, no los aceptaron. De hecho, con relación a Juan, en cierta ocasión no se atrevieron a decir en público que el bautismo de Juan no era de Dios, por temor a la reacción del pueblo. Y a Jesús lo asociaron al diablo por los milagros que hacía y por lo que enseñaba. En el caso de Juan, recordaréis que concretamente el rey Herodes lo odiaba, sobre todo su esposa, porque ponía al descubierto su infidelidad matrimonial. Pero por otro lado, temía apresarlo por causa del pueblo. Y por lo que respecta a Jesús, los evangelios nos cuentan que en algunas ocasiones también miles de personas le seguían y se congregaban para escucharle, cosa que las autoridades consideraban como una amenaza. Se repite lo mismo en cada generación y en cada nación. Y fue terrible también la situación que vivieron, porque ambos fueron asesinados por el poder establecido. Sí, al final, tanto Juan como Jesús fueron asesinados por los poderosos, los poderes fácticos de entonces. Juan fue decapitado y Jesús fue crucificado. Y sin embargo, para nuestra enseñanza de hoy, también tenían sus diferencias. Y por eso la pregunta que os hago ya desde ahora es que conforme vayamos desarrollando el tema, te vayas identificando con Juan o con Jesús. Juan tenía un modo de vivir singular.
Llevaba una vida de austeridad total. La ley era su única norma. Es decir, llevaba una vida solitaria, sometiéndose a una rigurosa disciplina física y espiritual. Tanto que, como todos sabéis, incluso vestía el pelo de camello, una ropa áspera e incómoda que se usaba en tiempos de luto y duelo. Tampoco bebía vino y su comida era muy escasa y no de grandes restaurantes, saltamontes y miel silvestre que podía encontrar por el desierto. Pero atentos, por otro lado, nos encontramos con Jesús y sabemos que también pasó algún tiempo de oración y ayuno en el desierto, pero que una vez superada la prueba, dejó de ser su modo habitual de vivir. ¿Veis? Mantuvo la oración, eso sí, evidentemente, como eje central de su vida, pero sin ayuno alguno. De hecho, es acusado de que ni él ni sus discípulos ayunaban, y esto produjo la extrañeza, incluso el escándalo de los fariseos. Ni respetaba el sábado, ni mucho menos. Cuando se trataba del bien del ser humano, dijo: el sábado fue hecho para el ser humano, no el ser humano para el sábado. Jesús era muy sociable. Jesús buscaba a la gente, la compañía y amistad de los demás. Sabemos que acudía a bodas y parece ser que durante los años de su predicación que vivía en una casa en Cafarnaún, un lugar donde recibía a sus amigos y gente de mal vivir. Incluso recibía a prostitutas y ladrones, cosa que escandalizaba a los religiosos de turno. También él visitaba a sus conocidos. Hasta se autoinvita a la casa de un fariseo, Zaqueo. Me voy a hospedar en tu casa hoy, ¿eh? Hombre, qué libertad, ¿eh? Qué forma de actuar tan preciosa. Asistía a los banquetes donde era invitado, nunca dijo que no. Y bebía vino. Y fue capaz de comparar el reino de Dios a algo que para ellos era extraño, a un gran banquete donde no faltaba de nada en la mesa. Además, con mucha gente. No te escandalices por eso que acabo de decir, ¿eh? Puedo leer y os lo voy a hacer, Mateo 11, 18, más adelante. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron de él: tiene demonio dentro. Pero después vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: tenéis a uno que es glotón y borracho, amigo de andar con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación. Evidentemente, Jesús vivía, pero no se emborrachaba, ¿eh? Jesús comía, pero comía con moderación, pero comía. Era un auténtico escándalo para muchos de entonces. Y lo voy a decir. Y para muchos también hoy. Yo estoy seguro, se lo decía a mi esposa, que Jesús sería hoy expulsado en más de una iglesia por irreverente y por amigo de pecadores. ¿O no es verdad? Rascar un poquito. Rascar un poquito.
No, tú no, porque eres pecador y no puedes incorporarte a la asamblea de la iglesia, venir. ¿Ah? Sí, precisamente porque soy pecador tengo que estar para escuchar la palabra de Dios. Es así. Pero aún más, en cuanto a su vestimenta, la de Jesús, sabemos que su túnica era sin costura, Juan 19, 23, que solo podían llevar la gente, entre paréntesis, que podía ir al Corte Inglés. Y por lo tanto, se trataba de una ropa de cierta calidad. Jesús no llevaba una vida de privación religiosa. Su objetivo era la voluntad del Padre y amarnos hasta el extremo. Y no le importaba la opinión de los demás. Era una persona excepcional, pero tenía una forma de vivir normal que le permitía, y aquí ya debemos empezar a aplicarlo a nuestra vida, podía llegar a toda clase de gente. Sí, y lo subrayo, a toda clase de gente. No hacía diferencia alguna, no hacía distinción alguna. Como nosotros tampoco deberíamos de hacerla. Si, hermanos y hermanas, pregunto, ¿quieres ser como Juan o como Jesús? O mejor dicho, plantéate ahora el tema, ¿eres como Juan o eres como Jesús? Juan predicaba, repito, en el desierto, pero Jesús llega y entra en las casas. La gente salía a ver a Juan en el desierto, pero Jesús iba a buscar a la gente donde vive y a asumir sus problemas. Jesús predicó en el monte, en los pueblos, en el lago, en la sinagoga, en los banquetes y en las casas que le acogían, donde fuera. Permitidme decir algo interesantísimo y práctico para nosotros hoy. La gente iba a escuchar a Juan, pero Jesús iba a predicar a la gente. ¿Veis? Lo repito, la gente iba a escuchar a Juan, pero era Jesús quien iba a predicar a la gente. Y una aplicación para nosotros. Nosotros invitamos a que vengan a la iglesia, ¿verdad? Y no está mal, ni mucho menos, magnífico. Pero lo que hay que hacer antes es llegar nosotros primero con la palabra de Dios para que después vengan a la iglesia. Nuestro compromiso es dar testimonio y ser responsables y comprometernos primero con los que necesitan de Jesús. Y permitirme que lo diga y no la comodidad de decir, ven, como diciendo, me saco la responsabilidad de dar testimonio. Tú ven a la iglesia y ahí verás, escucharás la palabra de Dios y te encontrarás con hermanos. ¿Y tú? ¿Y tú? No delegues en la iglesia lo que nosotros, cada uno de nosotros debe de hacer como cristianos y discípulos del Señor. Y otra cosa a tener en cuenta. Si queremos ser como Jesús, fíjate, Juan prepara la llegada del reino de Dios, pero Jesús trae el reino y lo hace presente. Sí, Juan vive en la esperanza, y por qué no decirlo aún en el Antiguo Testamento, bajo la ley, mientras que Jesús hace viva esa esperanza y predica la era de la gracia y no la de la ley. Jesús incluso dice en Mateo 11:11, os aseguro que no ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Yo quiero ser el más pequeño en el reino de los cielos.
Y en otro lugar Jesús afirma algo también extraordinario y escandaloso para algunos. La ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas tuvieron su plena vigencia, y subrayo, su plena vigencia, hasta que vino Juan el Bautista. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se oponen. ¿Cómo? Con violencia. Aquí no hablamos de violencia física, incluso puede haber violencia espiritual cuando no aceptas la llegada del reino de Dios en Jesús. Y aún sigues o seguimos con nuestras propias ideas. Jesús es quien trae el reino de Dios. Jesús es quien implanta entre nosotros el reino de los cielos. Pero lo trae sin hacer ruido, sin espectáculo. Incluso, como antes os he dicho, con oposición, violencia. Cuando Jesús predicaba el Evangelio entre la gente y a su nivel, no hay ángeles tocando trompetas para que todo el mundo pueda ver y escuchar. No viene entre truenos, relámpagos y terremotos, ni con un espectáculo musical. Porque por Él, y gracias a Él, el reino de Dios ya está entre nosotros, vivo y transformador. Ahora, hoy, está aquí. Y ese reino se vive antes que proclamarlo. Sí. Jesús trae el reino de Dios, pero no lo hace como una institución bien organizada, ni mucho menos, no es denominacional, ni como una estructura de poder. A pesar de que los hermanos Zebedeo, incluso el mismo Pedro, lo querían así. Tampoco vino Jesús enseñando que el reino era una doctrina como esperaban los fariseos. No. Jesús trae e implanta el reino de Dios solo basándose en la voluntad de su Padre y bajo la cobertura del amor. Porque esa es la voluntad de Dios. Esta es su única ley. El amor a la humanidad, ¿sí? El amor a Dios y al prójimo. El reino de Dios es la expresión del inmenso, eterno, extraordinario amor de Dios a sus hijos. El amor que procura el bien de los demás, pero no solo de manera teórica, como una declaración de buenas y grandes intenciones, sino de forma muy práctica, viviéndolo, perdonando las culpas, liberando al ser humano de cualquier esclavitud, de cualquier cadena, tanto social, política, económica o religiosa, dando vida, alegría, salvación, esperanza, reconstruyendo vidas, no condenando, y curando enfermedades, dando un nuevo sentido a la vida, asegurándonos la herencia eterna en los cielos. Por eso nosotros los creyentes, como os decía el domingo pasado, no podemos dejar de estar alegres y vivir agradecidos en el amor de Dios. Esta es la señal que Jesús dio a sus discípulos y nos da a nosotros hoy: amar a los demás sin condiciones, como Él lo hizo. Por eso, cuando le preguntan a Jesús unos discípulos de Juan sobre quién era Él, responde algo extraordinario. Ya no hace una doctrina, ya no hace una explicación teológica, como muchos haríamos, ya no hace una clase de exégesis, ni mucho menos. Va y dice: regresad y decirle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpiados,
Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y esto a todos los niveles de nuestra existencia, tanto físico como espiritual. Sí, tanto físico como espiritual. Éramos ciegos, íbamos sin rumbo y sin ver nada. Y ahora va Jesús, Él mismo nos da la vista. Éramos cojos y estábamos por los suelos y ahora nos levanta y nos sostiene. Pasamos de ser leprosos a estar limpios ante su presencia, de ser sordos a escuchar y entender su palabra, de estar muertos a vivir resucitados por su gracia. Y a nosotros, yo también, los pobres, sí, a los pobres, se nos da la esperanza del Evangelio. Y añade el Señor Jesús algo para aquellos que se escandalizan de su mensaje. Tremendamente extraordinario es el Señor. Felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. ¿Esto que acabo de decir es causa de tropiezo para alguien? Lo dejo ahí. Sí. Repito, estoy diciendo, ¿te escandaliza? Porque si te escandaliza, necesitas entonces que Él nos venga a buscar en el camino de nuestra vida para curarnos. Pero si lo que acabo de afirmar te llena y lo comprendes, has entendido realmente el mensaje del Evangelio de Jesús. Y te ruego, te suplico, te lo imploro, que lo pongas en práctica, que lo vivas. Porque los milagros de Jesús siempre son en beneficio de los necesitados. Porque el sano no necesita médico. Lo dijo Él. Pero el enfermo sí. Y como en el caso este del coronavirus, si no vas a donde está el enfermo, ¿cómo vas a curarlo? Si nosotros nos quedamos sentaditos, qué bonito, hermoso, precioso, qué bien que estamos. Pero no vamos a buscar a quién. Pues mira, al ladrón, a la prostituta, al sinvergüenza, al borracho. ¿Qué hacemos? ¿Como Juan o como Jesús? Jesús no hizo nada que no aportara bendición a los demás. Hizo y dijo todo aquello dando vida de verdad, porque son el resultado del amor de Dios a los necesitados. Sí, repito, Jesús anuncia la próxima llegada del reino de Dios, pero Él es quien la hace realidad. Que ya era hora que viniera, y ya es hora que nosotros entendamos que está entre nosotros y que está en nosotros. Y que entendamos que hay que vivir como Jesús y no como Juan. Porque es nuestra misión hoy sobre el mundo, es predicar y vivir como Jesús lo hacía. Acércate y vive cerca del que está enfermo. Uy, no, que me contagie. Busca y vive junto a quien necesita tu compañía porque está solo. Con quien necesita una palabra de esperanza. Con aquel que necesita una mirada de consuelo. Con aquel que necesita al médico espiritual y que tú estás representando a Jesús precisamente como creyente para eso. Hermanos y hermanas, si reconocemos que ya ha venido el reino, si lo vivimos ya entre nosotros, lo que hace falta es llevarlo a la gente como lo hizo Jesús. Lo que hay que hacer es salir de nosotros mismos y darlo a conocer, comunicarlo y hacerlo como lo hacía Jesús,
Nuestro Jesús, que no anunciaba solamente el reino de Dios, que se había acercado a los hombres, sino que hacía mucho más que decirlo. Porque Jesús no predicó una moral, Jesús no predicó, repito, unas doctrinas o un sistema más o menos de buenismo. Jesús llamaba y se acercaba, se unía a las personas para vivir con ellas sus circunstancias. Jesús integraba, reconciliaba, daba sentido a la vida de las personas que recibían el reino de Dios. Exhortaba a la conversión porque deseaba un cambio de actitud de la gente ante Dios y ante la vida de las personas que vivían con Él. Jesús anunciaba un mundo nuevo. Por eso con sus palabras y su vida exhortaba al cambio, a la metanoia, a la conversión. Pero sobre todo era Él, con su presencia, que producía esa conversión, como hoy lo quiere hacer contigo si los buscas. Como lo hizo con el paralítico, que estaba sujeto a su litera durante muchos años y cambió de vida. Como cambió la vida del ciego, que no había conocido lo que era ver. Como cambió la vida a leprosos excluidos de la comunidad a causa de su enfermedad. Hizo llegar la esperanza a los pobres. Escucha esta mañana la llamada de Dios, dirigida a cada uno de nosotros y como iglesia. Porque donde esté Jesús resucitado, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Nosotros quizás no tenemos necesidad ni la capacidad, capacidad para hacer milagros, pero sí somos capaces de ayudar a quien nos necesita. En Cristo podemos ser capaces de dar esperanza. Porque si lo hacemos, habremos comunicado el reino de Dios, viviendo como Jesús y no como Juan. Vive pues con los mismos principios que vivió Jesús. Deja atrás a Juan para unirte al Señor Jesús en su camino de vida y vive como Él nos enseñó. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿ser Juan o ser Jesús? Tuya es la respuesta. Tuya es la decisión. Piénsalo. Y que el Señor nos bendiga. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una